compañeros, yo les voy a hablar de los protocolos de la capa física. Estos se dividen en conexiones de la capa física, propósito de la capa física y características de la capa física. La conexión de la capa física se divide en dos subtemas que son tipos de conexiones y tarjetas de interfaz de red. Los tipos de conexiones nos habla de que ya sea una conexión a una impresora local en el hogar o a un sitio web en otro país, para que se pueda producir cualquier comunicación de red se debe establecer antes una conexión a una red local. El tipo de conexión física utilizada depende por completo de la configuración de la red. Por ejemplo, en muchas oficinas corporativas los empleados tienen PCs de escritorio o portátiles que se conectan físicamente mediante cables a un switch compartido. Este tipo de configuración se denomina red cableada. Además, las conexiones por cable, muchas empresas también ofrecen conexiones inalámbricas para PCs portátiles, tablets y smartphones. En el caso de los dispositivos inalámbricos, los datos se transmiten mediante ondas de radio. Ahora bien, las tarjetas de interfaz de red, o también llamadas NIC, conectan un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, mientras que las NIC de red de área local inalámbrica o WLAN se utilizan para las conexiones inalámbricas. Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo de NIC o ambos. Ahora continuaré con el propósito de la capa física. Este se divide en la capa física, medios de la capa física y estándares de la capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos de usuario, la capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego, estas señales se envían por medio una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura sus representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. Ahora bien, medios de la capa física. Existen tres formatos básicos de medios de red: el cable de cobre, el cable de fibra óptica y conexión inalámbrica. El cable de cobre utiliza patrones por medio de pulsos eléctricos. El cable de fibra óptica usa igual patrones, pero estos son de luz, mientras que la conexión inalámbrica usa patrones de transmisión de microondas. Ahora, los estándares de la capa física son los protocolos y las operaciones de las capas OSI superiores que se llevan a cabo en software diseñado por ingenieros en software e informáticos. Existen muchas organizaciones internacionales y nacionales, organizaciones de regulación gubernamentales y empresas privadas que intervienen en el establecimiento y el mantenimiento de los estándares de la capa física, como son Organización Internacional para la Estandarización, ISO, Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones, TIA y Asociación de Industrias Electrónicas, EIA, Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como muchas otras. Ahora bien, las características de la capa física se divide en funciones, ancho de banda, rendimiento y tipos de medios físicos. Las funciones se dividen en componentes físicos, codificación y señalización. Los componentes físicos son los dispositivos electrónicos de hardware, medios y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. La codificación o codificación de línea es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor. La señalización genera las señales inalámbricas ópticas o eléctricas que representan los unos y los ceros en los medios. Ahora, el ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobits por segundo, kbps, megabits por segundo, mbps
o gigabits por segundo, Gbps. Una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de una red. Estos factores son las propiedades de los medios físicos y las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales de red. Ahora, rendimiento. Es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino, y la latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro. Ahora, tipos de medios físicos. Esta capa física produce la representación y agrupación de bits en voltajes, radiofrecuencia e impulsos de luz. Los estándares para los medios de cobre se definen según lo siguiente: tipo de cableado de cobre utilizado, ancho de banda de la comunicación, tipo de conectores utilizados, diagrama de pines y códigos de colores de las conexiones a los medios, así también distancia máxima de los medios. Claro, esto es solo un ejemplo de los estándares que utiliza el cable de cobre. Ahora bien, les hablaré sobre los medios de red. Los medios de red se dividen en cableado de cobre, cableado UTP, cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Ahora hablaremos sobre el cableado de cobre. Características del cableado de cobre. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. No obstante, cuando más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto se denomina atenuación de señal. Por ese motivo, todos los medios de cobre deben seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los estándares que lo rigen, perdón. Para contrarrestar los efectos negativos del crosstalk, algunos tipos de cables de cobre tienen pares de hilos de circuitos opuestos trenzados que cancelan dicho tipo de interferencia de forma eficaz. Ahora bien, los medios de cobre. Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes, los cuales son par trenzado no blindado, par trenzado blindado y coaxial. Estos cables se utilizan para interconectar los nodos en una LAN y los dispositivos de infraestructura como switches, routers, y puntos de acceso inalámbrico. Cada tipo de conexión y sus dispositivos complementarios incluyen requisitos de cableado estipulados por los estándares de la capa física. Cable de par trenzado no blindado. El cable de par trenzado no blindado, o también llamado UTP, es el medio de red más común. El cableado UTP es el que se termina en conectores RJ45. Se utiliza para interconectar host de red con dispositivos intermediarios de red, como switches y routers. El cable par trenzado blindado, o también llamado par trenzado blindado, es decir, STP, proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza un conector RJ45. Ahora bien, hablando del cable coaxial, este obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. El cable coaxial consta de lo siguiente: un conductor de cable utilizado para transmitir las señales electrónicas, una capa de aislamiento plástico flexible que rodea al conductor de cobre. Sobre este material aislante hay una malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. La totalidad del cable está cubierta por un revestimiento para evitar los daños físicos menores. Si bien el cable UTP esencialmente reemplazó al cable coaxial en las instalaciones de Ethernet,
modernas, el diseño del cable coaxial se adaptó para los siguientes usos: instalaciones inalámbricas e instalaciones de Internet por cable. Ahora les hablaré de la seguridad de los medios de cobre. Los tres tipos de medios de cobre son vulnerables a peligros eléctricos y de incendio. El peligro de incendio existe porque el revestimiento y aislamiento de los cables pueden ser inflamables o producir emanaciones tóxicas cuando se calientan o se queman. Las organizaciones o autoridades edilicias pueden estipular estándares de seguridad relacionados para las instalaciones de hardware y cableado. Los peligros eléctricos son un problema potencial, dado que los hilos de cobre podrían conducir electricidad en formas no deseadas. Esto puede exponer al personal y al equipo a una variedad de peligros eléctricos. Por eso, normalmente para instalar estos dispositivos o este tipo de cableado, hay que tener muy en cuenta que no estén conectados o no haya una fuente de electricidad cerca. Les hablaré del cableado UTP. Propiedades del cableado UTP. Cuando se utiliza como medio de red, el cableado de par trenzado no blindado UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible. Su tamaño puede ser una ventaja durante la instalación. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de la EMI y la RFI. En cambio, los diseñadores de cables descubrieron que pueden limitar el efecto negativo del crosstalk por medio de los métodos siguientes, los cuales son anulación y cambio del número de vueltas por par de hilos. Estándares del cableado UTP. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA EIA. En particular, la TIA EIA-568 estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN y en los estándares de mayor uso en entornos de cableado LAN. Algunos de los elementos definidos son tipos de cables, longitudes de cables, conectores, terminación de los cables, métodos para realizar pruebas de cable. Ahora bien, conectores UTP. Los cables UTP generalmente se terminan con un conector RJ45. Este conector se utiliza para una variedad de especificaciones de capa física, una de las cuales es Ethernet. El estándar TIA EIA-568 describe las asignaciones de los códigos por colores de los hilos a la asignación de pines de los cables Ethernet. Ahora, tipos de cables UTP. Los, los principales tipos de cables que se obtienen al utilizar convenciones específicas de cableado es cable directo de Ethernet, cable cruzado de Ethernet y cable de consola. Comprobación de cables UTP. Después de la instalación, se debe utilizar un comprobador de cables UTP para poder probar los siguientes parámetros: mapa de cableado, longitud de cable, pérdida de señal debido a atenuación y crosstalk. Ahora, cableado de fibra óptica. Las propiedades del cableado de fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Transmite de datos a través de distancias más extensas y anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a la SEMI y RFI. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. Diseño de cables de medios de fibra óptica. La fibra óptica se compone de dos tipos de vidrio, núcleo y revestimiento, y un blindaje exterior de protección, revestimiento. Si bien la fibra óptica es muy delgada y susceptible a dobleces muy marcados, las propiedades del vidrio del núcleo y de revestimiento la hacen muy fuerte. La fibra óptica es duradera y se implementa en redes en condiciones ambientales adversas en todo el mundo. Tipos de medios de fibra óptica. Los pulsos de luz que representan los datos transmitidos en forma de bits en los medios son generados por uno de los siguientes: láseres, diodos emisores de luz, también llamados LED. Los cables de fibra óptica pueden clasificarse en dos tipos: fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo. La fibra óptica monomodo se, se puede abreviar SMF
y la otra sería MMF. Una de las diferencias destacadas entre la fibra óptica multimodo y monomodo es la cantidad de dispersión. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. Cuanta más dispersión existe, mayor es la pérdida de potencia de la señal. Conectores de fibra óptica. El extremo de una fibra óptica se termina con un conector de fibra óptica. Existe una variedad de conectores de fibra óptica. Las diferencias principales entre los tipos de conectores son las dimensiones y los métodos de acoplamiento. Las empresas deciden qué tipos de conectores utilizarán sus equipos. Prueba de cables de fibra óptica. La terminación y el empalme del cableado de fibra óptica requieren equipo y capacitación especiales. La terminación incorrecta de los medios de fibra óptica produce una disminución en las distancias de señalización o una falla total en la transmisión. Tres tipos comunes de errores en empalme y terminación son desalineación, separación de los extremos y acabado final. Comparación, entre fibra óptica y cobre. La utilización de cables de fibra óptica ofrece muchas ventajas en comparación con los cables de cobre, debido a que las fibras de vidrio que se utilizan en los medios de fibra óptica no son conductores eléctricos. El medio es inmune a la interferencia electromagnética y no conduce corriente eléctrica no deseada cuando existe un problema de conexión a tierra. Las fibras ópticas son finas, tienen una pérdida de señal relativamente baja y pueden utilizarse en longitudes mucho mayores que los medios de cobre. Ahora, medios inalámbricos. Propiedades de los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para tecnología inalámbrica sigue en aumento. A medida que aumentan las opciones de ancho de banda de red, la tecnología inalámbrica adquiere popularidad rápidamente en las redes empresariales. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, los productos inalámbricos se están haciendo más populares, ya que al no requerir cable no hay peligro de que se desconecten accidentalmente por un tropiezo o un jalón, como lo sería un cableado normal. Tipos de medios inalámbricos. La tecnología de red LAN inalámbrica, también llamada ya WLAN, comúnmente llamada Wi-Fi, utiliza un protocolo por contención conocido como acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones, abreviado CSMA-CA. La NIC inalámbrica primero debe escuchar antes de transmitir para determinar si el canal de radio esté libre. El estándar de red de área personal inalámbrica o WPAN, comúnmente denominada Bluetooth, utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través de una distancia de 1 a 100 metros. Ahora, el WiMAX, comúnmente conocida como Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microondas, utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico. La LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos de red, punto de acceso inalámbrico y adaptadores NIC. Buenas tardes compañeros, ahora vamos a hablar de la capa de enlace de datos. Bueno, la capa de enlace de datos es una intermediaria entre nuestra capa física y nuestra capa de red. Esto quiere decir que todos los archivos o paquetes que reciba desde la capa de red los va a transportar hacia nuestra capa física. En la capa física, pues es básicamente nuestro dispositivo al cual estemos conectados. Normalmente la capa de enlace de datos la vamos a utilizar en base a el modelo OSI. La capa de enlace de datos lo que hace es permite que las capas superiores accedan a los medios. ¿Qué quiere decir? Que toda la información pase correctamente hacia nuestro dispositivo físico.
acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas. ¿Qué quiere decir? Que todos los paquetes, hace que todos los paquetes agreguen una fracción de código o su propia firma y los envía a la siguiente capa para que al llegar a la capa física los pueda enviar o los pueda recibir. Prepara los datos de red para la capa física. Pues es básicamente lo que he comentado anteriormente. Toma todos los paquetes que vienen desde la capa 1 hacia la capa 5, que es la de red, y los prepara para que la capa física o nuestro dispositivo físico lo pueda leer correctamente. También controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios. Dado el caso en que tengamos algún paquete que vaya en desorden o si no, que vaya alborotado, por así decirlo, la capa de enlace de datos lo que hace es ordenarla, ponerla en orden, para que así pueda pasar correctamente hacia la capa física. También intercambia tramas entre los nodos de un medio de red físico como UTP o fibra óptica. Estos últimos dos, que es el UTP o la fibra óptica, vendría siendo nuestro tipo de conexión de datos. Ahí lo que hace pues, es hacer el intercambio entre capas solamente. Después, también recibe y dirige paquetes a un protocolo de la capa superior. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que un equipo externo, o sea, que no sea nuestra misma máquina, envía un paquete hacia nuestro equipo, lo que hace la capa de enlace de datos es de que desempaqueta valga la redundancia, el mismo, para que así nuestra capa siguiente, que sería la capa de red, lo pueda interpretar correctamente y no haya problemas. Y por último, lleva a cabo la detección de errores. Aquí, la capa de enlace de datos es que va revisando nuestro paquete y dado el caso en que haya algún error, lo que hace es rechazarlo para que nuestra máquina o equipo de destino lo tenga que volver a reenviar. Ahora sí, una vez que ya tenemos definido qué es la capa de enlace de datos, nos podemos dirigir a las dos subdivisiones que tiene, que vendría siendo la primera, que es la subcapa LLC. La subcapa LLC, que en español significa el control de enlace lógico, está en la subcapa superior que se comunica con la capa de red. Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de la capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IP versión 4 e IP versión 6, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra capa de control de enlace lógico es lo que mencionábamos anteriormente, la responsable de la detección de errores que pueda tener un paquete. Además de esto, también tenemos el control acceso al medio, pero por direcciones MAC. Aquí se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware, proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y a varias tecnologías de red. Aquí, la subcapa MAC tiene mucho que ver con este segundo punto, que es la capa física. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba anteriormente, la capa de enlace de datos se divide en dos y en este caso, la que es encargada de direccionar todos los paquetes recibidos de las capas anteriores hacia nuestra capa física es la subcapa MAC. Así que gracias a ella nos permite poder pasar los archivos o nuestros paquetes desde la capa de red hacia nuestra capa física, pero antes pasando por la subcapa LLC. Además, lo que une a la subcapa MAC y a la capa física sería nuestro Ethernet de 802.3, nuestro Wi-Fi de 802.11
y nuestro Bluetooth. Voy a hablar acerca de los protocolos de resolución de direcciones. Como primera instancia tenemos la MAC EIP. Para las direcciones físicas tenemos las direcciones MAC, que se utilizan para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet dentro de una misma red. Y aparte tenemos la dirección lógica, que es la dirección IP, que es utilizada para enviar el paquete del origen inicia al destino final. Normalmente las IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y el destino final. La IP de destino puede estar puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota. Las direcciones de la capa 2 o físicas, como las direcciones MAC Ethernet, tienen un propósito diferente. Se utilizan para distribuir la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado de una NIC a otra en la misma red. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo hacia dónde se dirija nuestro paquete, la MAC puede cambiar o puede conservar la misma. Y no afecta en nada el hecho de que nuestro destino final y nuestro destino de origen estén dentro de una misma red o si no en una red diferente. Aparte, o en adición, tenemos las direcciones MAC de destino, que es la dirección MAC de la NIC Ethernet del servidor de archivos. Y la dirección MAC de origen es la dirección MAC de la NIC Ethernet de una PC, que nosotros también podríamos llamar como PCA. Ahora, por otra parte, la dirección IP de origen es la IP de origen, que sería desde la PCA, y la dirección IP de destino, que es la dirección IP a la cual va dirigida nuestro paquete. Continuando con esto, también tendremos las ARP. ¿Qué es una ARP? Una ARP es una medida de seguridad que se toma para cuando no se tiene una dirección IP no se tiene una IP de nuestro destino. Las direcciones, o mejor dicho, el ARP se utiliza cuando una máquina, nuestra máquina de origen, manda varios paquetes a varias máquinas para determinar cuál es la dirección MAC que necesitamos. Por ejemplo, tenemos una computadora 192.168.1.5 pero no tenemos la dirección MAC de nuestra máquina 192.168.1.7. Entonces, nuestra máquina de origen, lo que hace es enviar un mismo paquete a varias máquinas, todas ellas lo van a recibir, y lo que pasa ahí es de que solamente la que tenga la misma dirección IP va a responder utilizando su MAC, que quiere decir que le va a enviar, no sé, un mensaje diciéndole, yo lo recibí, esta es mi IP, y también te incluyo mi dirección MAC para que no haya problema alguno al momento de que nuestra computadora añada la dirección MAC a nuestro paquete de origen y de destino. ARP no es perfecto del todo. ¿Por qué? Porque también podemos tener algo llamado suplantación ARP. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial conocido como suplantación ARP o envenenamiento de la misma, que es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud ARP de una dirección IP de versión 4 que pertenece a otro dispositivo y que consiste en que el atacante envía una respuesta ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP agrega la MAC incorrecta y estos paquetes se envían a nuestro suplente o nuestro intruso.
Entonces, dado el caso en que no tengamos nuestra dirección MAC y recurramos a ARP, que es el envío y respuesta del mensaje, nos atenemos a un problema de seguridad, que es la suplantación ARP, que es en la que cualquiera puede enviar su propia dirección MAC para que así a él le lleguen todos nuestros archivos y paquetes que le estemos enviando a otro equipo o si no a un servidor. De Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Admite los siguientes anchos de banda de datos que va desde 10 MB por segundo hasta 100.000 MB por segundo. La subcapa LLC maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente la NIC de la computadora. Subcapa MAC. La subcapa MAC de Ethernet tiene dos tareas principales, que sería encapsulamiento de datos y control de acceso al medio. El encapsulamiento de datos es el proceso de encapsular datos que incluye el armado de tramas antes de la transmisión y el desarmado de tramas en el momento de la recepción. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales: delimitación de tramas, que es el proceso de entramado que proporciona delimitadores importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. El direccionamiento, que es el proceso de encapsulamiento que contiene la PDU de capa 3 y también proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos. La detección de errores, que sería cada trama contiene un tráiler utilizado para detectar errores de transmisión. Control de acceso al medio. Es la segunda tarea de la subcapa MAC, que sería el control de acceso al medio, que es responsable de colocar las tramas en los medios y de quitarlas de ellos. Como su nombre lo indica, controla el acceso a los medios y esta capa se comunica directamente con la capa física. Evolución de Ethernet. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de 10 MB, mientras que las más recientes funcionan a 10 gigabits por segundo e incluso más rápido. Campos de trama de Ethernet. El tamaño mínimo de trama de Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. Esto incluye todos los bytes del campo dirección MAC de destino hasta el campo. Direcciones MAC de Ethernet. Dirección MAC y hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales. Generalmente el sistema hexadecimal se representa por escrito por medio del valor precedido por 0x. El valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de Ethernet y las direcciones IP versión 6. Conversiones hexadecimales. Las conversiones numéricas entre valores decimales y hexadecimales son simples, pero no siempre es conveniente dividir o multiplicar por 16. Es más fácil convertir el valor decimal o hexadecimal a un valor binario. Direccionamiento MAC, identidad de Ethernet. El direccionamiento MAC proporciona un método de identificación de dispositivos en el nivel inferior del modelo OSI, aunque actualmente Ethernet utiliza NIC y switches de dúplex completo. Todavía es posible que un dispositivo que no es el destino deseado reciba una trama de Ethernet. La estructura de la dirección MAC es el resultado de las normas implementadas por IEEE, que es con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. Procesamiento de tramas. Cuando la computadora arranca, lo primero que hace la NIC es copiar la dirección MAC de la ROM a la RAM. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, adjunta la información del encabezado a la trama. La información del encabezado contiene las direcciones MAC de origen y de destino. Representaciones de la dirección MAC. En un host de Windows se puede utilizar el comando ipconfig-al para identificar la dirección MAC de un adaptador Ethernet.
Según el dispositivo y el sistema operativo, puede haber varias representaciones de direcciones MAC. Dirección MAC de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión, multidifusión de capa 2. Una dirección MAC de unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor. Dirección MAC de difusión. Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números 1 en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local recibirán y procesarán el paquete. Muchos protocolos de red como DHCP y ARP utilizan la difusión. Dirección MAC de multidifusión. Las direcciones de multidifusión se pueden usar en juegos remotos, donde muchos jugadores se conectan de manera remota para jugar al mismo juego. Otro uso de las direcciones de multidifusión es el aprendizaje a distancia mediante videoconferencias, donde muchos alumnos están conectados a la misma clase. Al igual que con las direcciones de unidifusión y de difusión, la dirección IP de multidifusión requiere una dirección MAC de multidifusión correspondiente para poder enviar tramas en una red local. Switches. Nociones básicas de switches. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. Obtención de direcciones MAC. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. El siguiente proceso se realiza para cada trama de Ethernet que ingresa a un switch, que sería examinar la dirección MAC de origen. Revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener la información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto en el que ingresó al switch. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC, examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Métodos de reenvío de tramas de los switches Cisco. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red: switching de almacenamiento y envío, switching por medio de corte. Almacenamiento-envío recibe la trama completa y calcula la CRC. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Método de corte. El switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Almacenamiento en buffer de memoria en los switches. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer que consiste en almacenar datos temporales antes de enviarlos. El almacenamiento en buffer también se puede utilizar cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. Configuración de dúplex y velocidad. Existen dos tipos de parámetros de dúplex utilizados para las comunicaciones en una red Ethernet: dúplex medio y dúplex completo. Dúplex completo: ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. En el dúplex medio, solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez. MDIX automática. Es un puerto o interfaz Ethernet cuyas conexiones eléctricas o pines normalmente corresponden a la distribución T568A de la norma TIA EIA 568B. Comúnmente las tarjetas de red poseen este tipo de interfaz, mientras que los concentradores y conmutadores tienen interfaces MDIX.